en un futuro, ¿cuáles son los trabajos que desaparecerán? Que es muy probable que desaparezcan. Lógicamente, los repetitivos y mecánicos. Ya lo hemos hablado millones de veces. Súper importante. Y luego también una cosa también a tener muy en cuenta. Hay que especializarse. En el futuro tienes que ser un especialista en tu área, pero específico. Bueno, Juan, un vídeo más, ¿Qué tal? ¿Cómo un estás? audio más para que nos escuchen en Spotify. Hoy vamos a trabajar y vamos a comentar el trabajo humano frente a la robotización, ¿vale? Lo vamos a enfocar como tema de conversación de debate, como problema, es decir, cuál es la situación actual, cuál podría ser nuestra crítica sobre ello y sobre todo cuáles pueden ser las posibles soluciones o efectos que le vamos a ver. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Es un tema súper interesante, ¿no? Porque ya nos hemos metido de lleno en lo que es la robotización, la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo ya en un paradigma casi futurista, ¿no? Que dentro de los próximos 4 o 5 años ya se está hablando de que se van a perder 75 millones de puestos de trabajo, aunque luego también dicen que se van a generar 133 millones de puestos de trabajo. O sea, que va a ser muy interesante ver un poco cuáles son esos nuevos puestos de trabajo, ¿no? Ver hacia dónde nos estamos dirigiendo. Creo que va a ser muy interesante, muy apasionante. Sí que es verdad que vamos a necesitar la formación continua, que lo vamos a tratar luego un poco más adelante. Pero no sé, no sé, ¿qué te parece a ti todo esto? Mira, yo lo primero que quiero puntualizar es que tradicionalmente toda la vida, cuando tú te formabas, estudias una carrera, aprendías habilidades, el tiempo de rendimiento o de que tú podías utilizar estas habilidades, dicen que la media estaba en 30 años. Es decir, había una media de 30 años de que una habilidad o un conocimiento quedara desfasado. A día de hoy, este tiempo se ha reducido a 5 años o menos. Es decir, y lo vemos, todo el que dirige una empresa, los directivos constantemente están aprendiendo, los sectores constantemente están cambiando, la tecnología te obliga a cambiar. Bueno, tú te dedicas al marketing. Hace 4 o 5 años Google cambiaba sus políticas y sus algoritmos aproximadamente cada 15 meses. Ahora estamos hablando de que hay actualizaciones que llegan casi 2 o 3 meses después de la última. Es decir, estamos obligados a aprender. Entonces, desde mi punto de vista, la robotización es cierto que va a quitar puestos de trabajo. Pero va a quitar puestos de trabajo no porque, digamos, va a competir con los humanos. No, es que ya hay trabajos en los cuales un humano no es rentable. Es decir, por ejemplo, cuando pensamos, y todo el mundo lo conoce, Amazon tiene lógicamente robots, drones, que están moviéndose por el suelo de los almacenes para mover los productos y llevarlos en zonas. Es decir, la robotización de muchos sectores, de muchas industrias, no es que digas, cambio un trabajador por un robot que me da el mismo resultado. No, es que a lo mejor al meter un robot estás teniendo un por 3 o un por 5 la producción, la productividad que te da ese trabajador. Es decir, hay robots que no solamente mueven en horizontal por el suelo la mercancía, sino que se enganchan a la estructura de la estantería y te lo suben hasta arriba. Cuando tú ahora necesitas trabajadores que muevan toritos, me explico, o estas grúas para estar llevando los productos. O sea, pierdes mucho tiempo. Cuando vas a recoger algo al Leroy Merlin, al IKEA, lo que sea, se pierde mucho tiempo por el manejar el estocaje en los almacenes. Claro, totalmente. Es que esto es lo que hemos dicho, es que es un cambio de paradigma brutal, porque al final ya no es lo que hemos comentado ya varias veces, que ese robot, la reducción en costes que te aporta, la reducción en dolores de cabeza que también te aporta, porque la gente reduce muchísimo esos dolores de cabeza, de decir, no, es que se me ha puesto enfermo el trabajador, tendré que reemplazarlo con otro, esos sueldos, todo eso se reduce a casi nada, a un mantenimiento de ese robot, ¿no? De esa máquina, por decirlo de una forma. Es decir, yo creo que ya tenemos que dejar siempre cuando se habla de robotización da la impresión de que hay que criticar la robotización. Es como que la gente está negacionista con la robotización como es el enemigo. Pero yo quiero hacer comparaciones. Hay que empezar a querer los robots, hay que empezar a querer la tecnología. Porque el ejemplo es, en la agricultura, hoy en día que está el riego por goteo, que es automatizar el riego. O sea, es que no nos imaginamos la vida sin las tecnologías o sin los avances. Tú hoy en día puedes tener tu riego automatizado y gracias a eso no tienes que estar yendo a regar planta por planta o montando las acequias. Me explico, no tienes que estar yendo a regar, por ejemplo, al campo cada día. O sea, automatiza, es decir, los avances tecnológicos son necesarios. Los robots nos permiten producción de otra manera, trabajar en condiciones difíciles. Es decir, en Marte, el día que se te va a colonizar, serán robots los que construyen las estructuras. ¿Por qué? Porque aguantan otras condiciones. Es decir, hay que empezar a entender que las personas tienen que dedicarse a lo que son los mejores. Es decir, siempre se dice, especialízate en cualquier negocio. Pues los humanos nos tenemos que especializar. Los humanos tenemos que entender que los valores humanos
es lo que nos tiene que identificar y lo que nos va a dar valor. Y los robots tienen que hacer y deberán hacer todo lo que sea que no aporte valor humano a una persona. O sea, estar montando un iPad en una cadena de producción no me aportas valor. O sea, lo tiene que hacer un robot. O sea, la industria de la automoción es de las más robotizadas, lógicamente. ¿Por qué? Porque un robot es quien puede manejar piezas de tanto peso y moverlas con la agilidad. Es decir, han tenido que trabajar 4 personas para ponerle en la puerta a un coche, a lo mejor. Entonces, tenemos que entender esto. Entonces, quería hacer un poco esta reflexión de, oye, que nos está ayudando la robotización. Sí, totalmente. Y aquí, para los que nos están escuchando, importante tener en cuenta en un futuro cuáles son los trabajos que desaparecerán, que es muy probable que desaparezcan. Lógicamente, los repetitivos y mecánicos, ya lo hemos hablado millones de veces, súper importante. Y luego también una cosa también a tener muy en cuenta, hay que especializarse. En el futuro tienes que ser un especialista en tu área, pero específica, o sea, no que intentes tocar muchas ramas y no seas bueno en ninguna, no, tendrás que ser un especialista en una cosa a la vez que también sepas varias, ¿no? Lógicamente, y también el tema del trabajo de las soft skills, que hemos hablado muchísimas veces en otros vídeos, súper importante trabajarlas, eso es esencial. No sé tú cómo lo ves en cuanto a qué trabajos son esenciales el día de mañana. ¿Cómo lo ves tú, todo esto? En cuanto a la parte laboral, sobre todo, quiero que te centres. Si alguien que nos está escuchando dice, vale, ¿dónde puede afectar a medio o largo plazo? Yo lo que diría es, si te dedicas al sector de la agricultura, que sepas que la robotización va a pegar muy fuerte porque ya está pegando muy fuerte la agricultura. Se están automatizando muchos procesos. La industria, lógicamente, todo lo que es fabricación, está muy automatizada. Todo lo que tiene que ver con la vigilancia del control, o sea, lógicamente, una persona en un almacén de noche pues no es tan eficiente controlando y vigilando, lógicamente, como un robot que pueda estar paseando con sensores. Es decir, los automatismos, que se diferencian por tener sensores y estar conectados a todo, nos van a dar esa facilidad y sobre todo van a mejorar los servicios, por ejemplo, de vigilancia, también pues de atención en los supermercados. Es decir, el reponer, la reposición de productos, pues podrá ser con robots. Incluso si avanzamos más y ya pensamos en lo que está anunciando Tesla, que es el Tesla Bot y demás, estamos llegando a que yo estoy segurísimo y lo agradecería que el día de mañana cuando voy al supermercado, un robot me recibiera, en vez de tú coger un carrito a la compra, tú lo que fueras es a la fila donde a lo mejor te atiende un robot, que fuera un asistente que te acompañara durante todo el supermercado. Tú imagínate que le dices, voy a por pan. Y él, mientras estás yendo a caminar hacia el pasillo, por ejemplo, te fuera diciendo, oye, los tipos de pan que hay y si te pueden ayudar, por ejemplo, oye, pues este tiene menos grasas, por si nunca lo has pensado. O qué leches, oye, pues hay en promoción esto. Que te hiciera un poco de ese asistente como si fuera una persona realmente, pero que no necesita aportarme valor humano. Te pongo ejemplos. Luego, en procesamiento de la información, lógicamente, toda la información que manejas del marketing ya está gran parte automatizada. Que cuando hablamos de robotización, no siempre tiene que haber un robot pensando en un humanoide o en la película Yo Robot o en el hombre bicentenario, no. Hablamos de robotización y hablamos de automatización. Un software, o sea, algo que lo que antiguamente se hacía en contabilidad con un Excel, que ahora lo haga un programa, un software, eso ya es automatización. Me explico, un robot simplemente es un dispositivo en el cual tú instalas el software, me explico, la automatización y ejecuta. Pero hay muchos robots que un chatbot no está físicamente y está haciendo de robot. ¿Me explico? Entonces, también en el mundo de la programación ya hay robots que programan solos, es decir, que tú le dices qué es lo que necesitas y la programación base te la hacen ellos. También que auditan, es decir, si te fijas hay muchos sectores, por eso, más que decir qué sectores se van a eliminar, es casi que hablemos mejor de qué sectores pueden permanecer. Claro, totalmente. Y aquí es muy interesante porque la formación, ¿no? Vamos a poner, para aquellos que nos están escuchando, cómo formarse el día de mañana, porque sí que es verdad que lo que hemos dicho, ¿no? Que todo cambia tan rápido que parece como que formarse en algo ahora, dentro de 5 meses que está casi caduco, ¿sabes? Entonces es como... Y no sabes muy bien qué hacer, cómo ejecutar, cómo tener que estudiar las cosas, porque luego un software cambia de repente o se instala otro programa nuevo y ya tienes que aprender sobre ese programa nuevo. Es como que todo se está moviendo súper rápido, ¿no? Y mucha gente también yo creo que puede tener un poco ese estrés, ¿no? Esa presión de decir, joder, es que ¿cómo me tengo que centrar? ¿Cómo puedo, qué tengo que hacer, ¿no? ¿Tú hay qué recomendarías? Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso personal, sí que me noto como que a veces parece como, buah, sí, pero si estudio esto, lo estudio y parece como que luego dentro de 8 meses es que ya con todos los cambios que hay de los algoritmos, que lógicamente hay que mantenerse siempre al día, tal, parece como que ya se ha vuelto caduco y tú, pero me cago en la leche, tío, si me gasté 1000 pavos en esta formación y ahora está caduca, ¿sabes? Yo, por ejemplo, aquí...
Pienso igual, y algo que le digo muchas veces a la gente más cercana es que un 10, un 15% de mi salario o de mis ingresos los destino a formación mínimo. Es decir, ya te tienes que poner como si casi fuera un gasto fijo el tener una hucha que es para formación. ¿Para qué? Para que luego no te sepa mal gastarte 1.000 euros, 1.000 dólares en una formación online porque ir a las universidades o ir a centros muchas veces requiere más tiempo. Entonces, al final ¿qué formación necesito? ¿Un curso de 30 horas para estabilidad? Pues lo trabajo. Es decir, lo primero de todo es saber que tienes que destinar parte de tus ingresos ahí. Por eso, de cierta manera, una de las soluciones cuando irrumpa realmente la robotización a lo mejor va a ser la renta mínima universal, ¿vale? Es decir, ya se está hablando mucho de eso. Yo creo que de cierta manera sí que las personas van a tener que tener unas necesidades básicas cubiertas de alguna manera. No quiero hablar de política, ni quiero ver el enfoque, o sea, ni me interesa. Pero sí que va a ser verdad que va a ser necesario que tú, para ese estrés que me dices, es decir, tú necesitas, como empresario vas a tener estrés, pero si tú tienes, cada persona, cada trabajador tiene un mínimo garantizado, cierto es que luego la gente se acomoda, ¿vale? Pero lo ideal sería que la gente dijera, mira, puedo destinar parte de mi ingreso para formación o parte de mi tiempo lo voy a destinar a formarme en vez de a trabajar. ¿Por qué? Porque ese tiempo que me formo lo están compensando con esa renta mínima. Es el enfoque que yo le daría a esto. Entonces, claro, el enfoque o la solución sería, tengo que mentalizarme ya, abrir la mente de que me tengo que formar y tengo que aprender siempre en mi sector cosas nuevas. Es decir, vamos a ver, yo trabajo, yo qué sé, en una empresa de turismo, ¿vale? O en un tour operador. Pues los idiomas van a ser importantes. ¿Por qué no me centro en aprender idiomas? Pero también en habilidades informáticas. ¿Por qué no me apunto yo que sea marketing? O muchas veces vas haciendo cosas nuevas. Para mí sería un poco este enfoque. Y sobre todo, si tienes que decidir en qué sector entras o en qué sector pivotas, empieza a pensar sectores que vaya a ser difícil que desaparezcan. Por ejemplo, a mí se me ocurren trabajos muy sencillos, no entre todos, pero que no van a desaparecer. Por ejemplo, un peluquero, las peluquerías no las puede sustituir un robot. O sea, esto está demostrado, los robots, las limitaciones que tienen, además de toda la parte humana. O sea, un robot no va a tener empatía, un robot no va a tener... Va a generar esa sensación de empatía. O sea, un robot va a hacernos creer que nos entiende. Pero los robots no van a tener bondad, tampoco van a tener maldad. O sea, es como cuando decimos un perro, es decir, un perro va a ser según lo eduques. Pues un robot va a ser según lo programes. Pero no van a tener tampoco simpatía, ¿me explico? O sea, alegría, tristeza, esas cosas no las van a entender. Entonces, todo lo que son los valores humanos, amor, un robot no te va a dar amor, no te va a dar cariño, no vas a estar tú con un mal día y te va a escuchar y te va a coger la mano y te va a transmitir ese cariño. Eso es importante. Entonces, a partir de aquí, ¿qué trabajos hay que podemos aplicar esto? Los peluqueros, ya no solamente en la parte personal humana, porque hay mucha gente que va a hacerse las uñas o a la peluquería o va a darse o va a un spa o lo que sea por tener esa cercanía con otra persona, que a veces vas al fisio o al entrenador personal y le estás contando tu día. Eso es muy importante. Pero por otro lado, los trabajos de manos, ¿me explico? O sea, la jardinería, la peluquería, muchas cosas de, por ejemplo, hacer arreglos de costura, no pueden los robots porque la precisión, la movilidad de las manos les va a costar mucho. Por eso son tan buenos en la industria de levantar cajas y moverse. Es decir, lo que es este movimiento de robot les va a durar mucho tiempo y va a ser lo último que les llegue. Es decir, la movilidad con los dedos, la delicadez, lo típico, siempre hacen la prueba del huevo. Es decir, eso les va a costar. Entonces, va a haber sectores como la jardinería que va a seguir haciendo falta que una persona la trabaje. Y ya si hablamos de trabajos de creatividad, ni hablemos. Cierto es que dicen que hay robots y programas que están creando obras de arte y tal. Pero la inspiración, el toque humano, que es lo que nosotros valoramos, no lo van a poder sustituir. Un camarero, por ejemplo, no lo va a sustituir un robot. De hecho, si lo piensas, Juan, cuando vamos a un restaurante, ¿por qué vamos a un restaurante? Si perfectamente podíamos comprar, hoy en día Mercadona ya te deja comprar la comida hecha, ¿me explico? ¿Por qué no pedimos un delivery y vamos a un restaurante? Porque, exacto, por la experiencia de usuario, por la experiencia, el evento que tú estás viviendo y la parte humana, que es en lo que muchas veces fallan. Totalmente, no, 100% de acuerdo. Y yo creo que aquí también quiero sacar un nuevo tema. Depende cómo se gestione, yo creo que puede haber un gran problema a nivel social en el sentido de que puede generar mucho revuelo, un poco también como ya pasó en su día con todas las revoluciones industriales, las 3 revoluciones industriales que hay en este momento. Esta es la revolución industrial 4.0. Sí, efectivamente, esta es la revolución industrial 4.0 y yo creo que depende cómo se gestione, porque aquí sí que puede haber un problema a largo plazo, no tan a largo plazo,
donde sí que se destruyan mucho más puestos de trabajo que los que se creen. Entonces, o los que se crean son muy sí, cualificados. entonces, según cómo se gestione esto, lo que tú dices del salario mínimo vital y todo ese tipo de cosas, yo creo que igual es algo que no os va a extrañar verlo en el futuro a raíz de todos estos cambios que va a haber, ¿no? Y yo creo que según cómo se gestione, puede acabar igual en desastre o no. Tú no sé cómo ves esta percepción. Vas a ponernos ahora un poco en el apartado de qué creemos que puede ocurrir en el futuro. Ya aparte del laboral, que hemos tocado mucho en este podcast, y el tema empresarial, que también hemos tocado mucho, sino en el apartado social, ¿no? ¿Cómo crees que puede cambiar el día de mañana todo esto? Yo opino, desde mi punto de vista personal, que puede haber mucho revuelo social y como no se gestione bien desde arriba, desde una forma rollo políticamente, puede haber mucho revuelo, mucho malestar general. Yo me atrevo a decir por dónde van a ir los tiros. Lo primero es, los robots lo que van a generar en el primer factor empresarial es un excedente de productividad. Es decir, en la agricultura se está generando, gracias a la automatización, lógicamente más producción. ¿Esto qué va a hacer? Que van a bajar los precios. Es decir, la renta, es decir, el pan, comprar el pan a lo mejor hoy vale 1 euro de media, vale más, pero porque ahora estamos en inflación, pero bajará. Los bienes básicos serán muy baratos porque sus industrias se estarán automatizadas. Entonces, al final, la renta mínima vital bastará para que una persona pueda adquirir los bienes básicos. Eso es lo primero. El problema es que si ahora mismo la gente, una gran parte de su sueldo la está destinando a vivir, a pagar el alquiler, a pagar pues todo pues comida, cosas para la casa, etcétera, a vivir. Si todos estos productos básicos bajan de precio, la gente tendrá más dinero, ¿vale? Eso es lo primero, lo que va a suceder. ¿Qué pasa? En el momento que los trabajos más rudimentarios, más costosos en tiempo, porque ser directivo de una empresa no lleva 8 horas si tú tienes muchos procesos automatizados. Todo lo que es trabajo, es decir, toda la vida, las revoluciones, la revolución que está habiendo ahora, si la gente está más tiempo en redes sociales o la gente se mete más en política, es porque tiene más tiempo ocioso. Es decir, si tú ya no tienes que estar trabajando de sol a sol, porque eso lo harán los robots, tú lo que vas a tener es más tiempo para pensar, para leer, para enterarte de cómo está la sociedad. Y el problema que han tenido todos los gobiernos es que a mayor formación o mayor cultura de la población, mayores revuelos sociales. Entonces estamos llegando a que eso va a pasar. A día de hoy ya pasa. La formación ha aumentado, es decir, la gente tiene mejor educación, entonces la gente conoce mejor sus derechos, la gente conoce mejor qué es lo que hay que reivindicar y eso genera problemas. Claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también el día de mañana se va a revalorizar mucho más el tiempo que se dedique a esa persona a trabajar, ¿no? Es decir, esas 4 horas, ya no hará falta lo que has dicho tú de trabajar de sol a sol, que igual ya con 4 horas tienes un salario donde mucha gente soñaba, ¿no? Igual hace 20 años, ¿no? Si nos ponemos 20 años por delante, ¿no? Entonces, yo creo que también esa es una de las ventajas, ¿no? Que con 3-4 horas de trabajo diario, no más, podrás tener unos sueldos donde hoy en día son sueldos medio altos, ¿no? Entonces, en ese sentido se te va a liberalizar mucho más el día porque hay muchos automatismos en juego, hay muchos robots que ya están haciendo muchas labores que antes tenía que hacerlo varias personas, etc, etc, ¿no? Entonces, no me pondría tampoco en una situación pesimista, sino en una situación de decir, oye, que apasionante, ¿no? Que el futuro puede llegar a ser muy apasionante y ver un poco hacia dónde nos lleva todo esto, ¿no? Hombre, el valor humano crecerá y, por ejemplo, habrá restaurantes que en Japón ya los hay, donde solamente te atienden robots, pero seguiremos yendo a sitios donde nos atiendan personas. Lógicamente serán más caros, porque será mucho más caro. El momento que tú ya puedes decidir entre meter un robot en la cocina o una persona, tendrás que pagar mucho más por la persona, porque la persona aportará muchos otros valores. Entonces, yo creo que realmente entraremos en un poco una era más humanista, en la cual el ser humano valorará todavía más el trabajo de las personas, porque costará. El día de mañana, cuando todo lo hagan robots, o todo venga prefabricado, o todo parezca una máquina de estas de expendedoras, me explico, de spending, de estos, pues lógicamente vas a valorar mucho más lo que esté cocinado al momento, por ejemplo. Claro, totalmente, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Que hay muchos negocios que también se basan en ese trato social, ¿no? El restaurante, ¿por qué vas? Por el trato social. La peluquería, ¿por qué? Por el trato social. Psicólogo también, trato social. La psicología, los educadores sociales, todas estas ramas van a permanecer y van a aguantar. Utilizarán la automatización para mejorar sus procesos, pero yo creo que si alguien todavía está tomando la decisión de por dónde tira su carrera o tal, que piense en todo lo que esté relacionado con las necesidades humanas. Claro, es verdad. Todo eso que tenga que ver con las relaciones humanas, el día de mañana va a seguir existiendo porque todo el mundo, al final el ser humano es social, ¿no? Que aunque los robots siempre van a intentar empatizar contigo, se va a intentar generar inteligencia artificial que empatice el robot contigo, el trato humano siempre va a estar ahí, ¿no? Y al final mucha gente, por ejemplo, con los señores mayores, ¿no? ¿Qué prefiere el día de mañana que lo cuide? ¿Un humano
o un robot, pues al final muchas veces se querrá al humano, ¿no? Porque el humano siempre estás ahí, siempre está... Es el humano con humano, ¿sabes? Y eso es irreemplazable. Pues Así que nada, Pablo, yo creo que ha sido un podcast muy interesante, la verdad. Pequeñas reflexiones, ¿no? Que siempre es Sí, interesante. a ver, si alguien quiere aprender más sobre robótica, hemos tratado temas de robótica, hay temática de robótica, hay temática de desempleo, de dónde tendría la gente que enfocarse, me acuerdo, el vídeo de generaciones estafadas. Efectivamente. Es decir, hemos tocado varios puntos muy concretos, hoy ha sido más reflexión. Al final es dar ese conocimiento amplio y, bueno, de cierta manera utilizar el conocimiento que tenemos tú y yo para compartirlo con los demás y bueno, que aprendáis y que paséis un buen rato con nosotros. Así que nada, oye, muchísimas gracias a todos, ya sabéis, suscribiros, dar a me gusta si os ha gustado, que eso ya sabéis que nos ayuda muchísimo. Y nada. Oye, comentad, que si tenéis comentar. alguna preocupación, que si queréis reflexionad con nosotros, porque os aseguro que vuestros comentarios ayudan a otros usuarios pues a decir, oye, pues pienso igual y bueno, que nos encanta la comunidad que se está creando, gracias a los que estáis en Spotify. Y nada, Juan, a seguir creando vídeos y a seguir disfrutando hablando contigo, tío. Que nada, que muchísimas gracias a todos, que un abrazo Chao, súper fuerte. nos vemos en el Cuidaros. próximo. Hasta luego.